Andrés, ¿me puedes decir el orden? ¿Quién levantó primero? Erika. Ah, bueno, están en el orden que están ahí. Sí. Entonces, Erika, inicia, por favor. Gracias, profe. Mi pregunta es para el grupo número 3 en la transparencia número 7 donde hablan de los procesos de los estándares básicos y de PISA 2012. Ellos identifican los procesos de PISA y dice que en los estándares no se especifican los procesos. No me queda claro, pues para mí los procesos en los estándares sí se identifican y quedan evaluados como los 5, ¿no es cierto? Que para PISA serían las capacidades. Entonces, no sé si de pronto el grupo puede aclarar por qué ellos afirman o cómo lo vio el grupo para decir que no se especifican en los estándares. Listo. Mi pregunta Va es, Mónica Tapias. gracias Andrés. Mi pregunta es con respecto a una de las sugerencias de cambio que ustedes les hacen al documento de los estándares. Me parecieron muy interesantes y es sobre la que ponen que en la parte de la evaluación proponen adoptar el modelo PISA. ¿Cómo creen ustedes que, teniendo en cuenta que el documento de los estándares es para todas las edades escolares, que digamos que adaptaciones habría que hacerle al modelo de evaluación de PISA para que esto se pueda aplicar o si tendría que hacerse por grupos de grados como están los estándares, entonces de primero a tercero, de segundo a cuarto, en fin, o si se puede crear una evaluación, digamos, una propuesta de evaluación más global, es decir, como en suma, desde su análisis, ¿qué tanto se puede importar desde PISA hasta el documento de los estándares? Gracias. Bueno, eh, de pronto reúno un poco sobre las preguntas anteriores, pero me gustó mucho lo de las categorizaciones eficientes PISA y como propone el grupo número 3 que podrían ser adaptadas a nivel de los estándares en Colombia. Pues básicamente, pues claro, hay una diferencia entre a quién va dirigido, pero pues evidentemente manteniendo a estos jóvenes de 15 años en el contexto colombiano, ¿cómo se les presentarían estas categorizaciones? Entendiendo que a veces en Colombia pues también hay diferentes niveles socioeconómicos como lo hay en los países miembros de la OECD. Gracias. ¿Las preguntas son para solo el grupo 3 o para ambos? Ah, ok. A Germán. Listo, listos. Bueno, mi pregunta para el grupo número 3 es que, bueno, en la exposición nombraron, pues que ellos propondrían un uso ilimitado de la tecnología, pues lo cual no estaría mal implementarlo en, pues en el currículo colombiano. Sin embargo, mi pregunta es, ¿qué tan contraproducente puede ser este uso ilimitado de la tecnología? Pues ya sabiendo que de pronto llevándolo como muy al extremo, no podría ser muy recomendable, digámoslo que pues en lo que a mí respecta de pronto podría ser como un punto medio. Entonces, ¿cómo mediarían un poco ese uso ilimitado de la tecnología? Bueno, ahora va la sesión para las preguntas para el grupo número uno. Levantan sus manos. Bueno, Fitzgerald, Danilo y Germán. Listo, entonces, ¿hay alguien más? Ah, ya, Giovanni. Vale, entonces inicia Fitch. Compartan la diapositiva otra vez y volver a la, sí, a los slides.
al slide número 1. Ah, yo tenía abajo. Ese. Listo. Cuando están haciendo esta comparación de los contextos, ¿sí? Ustedes mencionan que los contextos en los estándares están también enfocados como PISA en la resolución de problemas. Una discusión que tuvimos con mis compañeros y digamos, la conclusión interna de que los contextos en PISA como en los CBC, su definición difiere bastante. Y aquí ustedes mencionan que tanto en PISA como en los CBC está enfocada en resolución de problemas. Entonces, mi pregunta sería, como, ¿por qué llegan a esta conclusión de que los contextos en los CBC también están enfocados en resolución de problemas? Hola Esteban, ¿me escuchas? Por ejemplo, a mí. Ahora sí. Ah, listo, excelente. Gracias. Bueno, mi pregunta para el grupo número 1 es que, bueno, mencionaste que, pues ya a partir de los documentos analizados, pues digamos que los estándares definen la competencia matemática de una forma, mientras que también PISA los define de otra. Entonces, pues que tú de pronto decías, pues que cómo redefinirlo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lo definirían ustedes? No, o sea, ustedes, o sea, creo que tú, sí, exacto, la competencia matemática. Bueno, es una pregunta reflexiva y tiene que ver con lo formativo, ¿sí? Eh, digamos que PISA eh, contextualiza muy bien y redefine los contenidos a partir de la competencia en matemáticas, ¿sí? ¿Cuál sería el papel del docente frente a lo formativo en PISA? En contraste, ya que en las exposiciones anteriores, cuando hablábamos de los estándares, quizás lo veamos un poco más oculto, ¿sí? Y es ese papel que tiene lo formativo desde el papel que tiene el docente en promover, obviamente, los contenidos y los contextos. Buenos días, Mónica. Pues bueno, en primer lugar, pues me gustó esa descripción que ustedes hicieron de los procesos matemáticos. En PISA, pues formular, emplear, interpretar. Y en los estándares básicos, la que manejamos los docentes aquí en Colombia, resolución de problemas, relación, interpretación. Mi pregunta básicamente es, ¿cómo afecta esas diferencias en esa descripción de los procesos matemáticos a la comprensión y aplicación de las habilidades matemáticas por parte del estudiante en nuestro contexto, pues, bien. Para terminar, entonces, las preguntas al grupo número 2. Levanten sus manos. Giovanni, ¿tú también vas a hacer preguntas al grupo número 2? Hola, Fitzgerald y Giovanni de nuevo. Bien. ¿Alguien más? Profe, qué pena.
¿Será que se pueden acercar bien el micrófono porque es que no se escucha cuando lo retiran mucho? Perfecto. Entonces, el orden es Mónica, Nicolás Fitzgerald, Giovanni. Listo. Para el grupo 2, quería preguntarles, a partir de la tarea de evaluación que ustedes presentan, que es de grado décimo, es decir, la edad es un poquito mayor a la edad que se presenta en PISA, décimos 16, 17 años. ¿En qué nivel de dificultad empírica está esa tarea evaluativa? Según digamos, el análisis de las preguntas que se hace en PISA. Esa es mi pregunta. Otra vez, Esteban, a mí no me estás escuchando o sea, si es un tema del volumen o No, sí, a Nicolás sí se escucha. ok, es la frecuencia. Ah. Tengo una frecuencia ganadora. ¿Puede hablar más duro, mejor? Sí, mucho mejor, gracias, Mónica. Ok. Entonces, mi pregunta es sobre la tarea evaluativa que ellos presentan, teniendo en cuenta que es de décimo y que la edad de décimo pues, es un poquito más alta que los 15 años que se hablan en PISA. ¿En qué nivel de dificultad empírica la ubican, el grupo la ubica con respecto a lo que se analiza en PISA de las preguntas o tareas evaluativas? ¿Listos? Entonces, mi pregunta va respecto a la diapositiva 8, en donde presentan el mapa conceptual de PISA. Entonces, ustedes tienen estas, digamos, tres partes importantes: definición, evaluación y organización. Y en la parte de evaluación veo que se centra en, pues, en evaluar competencias matemáticas, en evaluar según la escala de competencias y en evaluar capacidades matemáticas. Yo observo que en este mapa conceptual las capacidades matemáticas se vinculan con los contextos y contenidos, pero no tienen ningún vínculo con las competencias matemáticas. Y yo me pregunto, ¿por qué? O sea, ¿por qué son independientes las capacidades matemáticas de las competencias? O sí, porque no hay ningún vínculo. O sea, a mí me parece que sí debería haber un vínculo entre ellas y ustedes, ¿por qué no trazan ningún vínculo? De pronto hay alguna razón y me gustaría saber. ¿Listo, Danilo? Pues básicamente, bueno, ustedes mencionaron muchas sugerencias: definición de competencia matemática, definición de evaluación, de contexto. Mi pregunta sería, ¿cuál sería el impacto potencial de implementar esas sugerencias en el documento de los estándares? O sea, ¿cuál sería el impacto al estudiante al implementar esas sugerencias que ustedes sugirieron? Gracias. Listo. En su último punto en el que muestran este histórico de Colombia en las pruebas PISA, yo por el contrario, no me quedaron muy claras las sugerencias para implementarle a los estándares teniendo en cuenta el marco de evaluación de PISA. Entonces, pues mi pregunta va un poco a que nos muestren si es posible o si las hay, las sugerencias de cambio a los ERP teniendo en cuenta este marco y cómo ustedes podrían sugerir que, dadas estos cambios, pues los resultados en las evaluaciones en Colombia mejoren. Bueno, bien. Entonces, tienen 7 minutos para organizar sus respuestas
Vamos a crear las salas. Solo necesitamos dos, sí. Ah, ya están creadas. Perfecto. Grupo número 3. Hola, hola, ¿qué tal? Entonces, esperen, comparto. En la primera pregunta nos preguntan en esta diapositiva, creo que la pregunta fue por qué decimos que en los estándares no se especifican los procesos, a pesar de que pues sí lo hacen, y pues empieza porque decimos que sí. Y pues nosotros lo que tratamos de explicar en esta diapositiva es que las competencias son las que no se especifican en los CBC. Entonces en PISA se dice que la competencia matemática es pues implementar uno de esos, está enmarcada dentro de estos tres procesos. En los EBCs se hablan de procesos matemáticos, se habla de pensamientos matemáticos, pero no se establece un vínculo entre estos y las competencias matemáticas. ¿Listo? Entonces, esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, respecto a las sugerencias, ¿cómo podemos adoptar este modelo PISA, teniendo en cuenta que el marco PISA está enfocado para estudiantes de 15 años y los EBCs pues abordan todo como el espacio formativo desde primero hasta 11? Y pues la respuesta es efectivamente adoptar primero como los buckets, las categorías de pares de cursos que nos presentan los EBC, y dentro de cada uno de estos pares de cursos establecer pues las categorías que proponemos y pues que adoptamos del marco PISA pues para cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, PISA de pronto nos ayudaría con octavo, noveno, creo que serían como 14, 15 años. Y pues ese sería como el enfoque para ese grupo de cursos, y tocaría hacer como ese mismo trabajo para cada uno de los grupos de cursos. ¿Listo? ¿Me ayudas ahí con la transparencia, por favor? Para los contextos, categorización, sugerencia. Ay, eso. Listo, para responder la pregunta de Danilo en relación a la categorización y cómo podemos adaptar esto a Colombia y cómo se presentarían tales categorizaciones, pues tomamos la pregunta desde esta diapositiva donde hablamos de categorizar de manera específica los contextos. Para esto, nuestra propuesta es, primero entendiendo que en los estándares la definición de contexto está desde una visión de ambientes de aprendizaje, pues proponemos que estos ambientes fuesen más estructurales en la documentación, que nos cuenten los diferentes ambientes que se presentan en Colombia y que esto pueda brindarle a los docentes e instituciones pues herramientas claras para pues, planear y demás, ¿cierto? Como teniendo en cuenta la definición de los EBC de contexto. Nuevamente también pues proponemos
también utiliza la definición de contexto del marco PISA. ¿Para qué? Para que en lo relativo a resolución de problemas, pues puedan generarse también problemas contextualizados desde una visión social, profesional, científico, personal, pues obviamente también teniendo en cuenta que esto se ve en Colombia. ¿Listo? Eso es. Finalmente, con respecto a la pregunta que hizo Germán sobre qué tan procedente es el uso ilimitado de la tecnología, consideramos que es procedente siempre y cuando se establezcan unas categorías de uso a esa tecnología. Me refiero, pues, en la evaluación del curso de matemáticas podemos establecer dos pruebas. Una prueba 1 en el cual el estudiante pueda sacar cualquier herramienta matemática y una prueba 2 en el que no, en el que su uso esté restringido. Entonces siempre es bueno establecer categorías intermedias. Por lo tanto, vemos que no es contraproducente, no importa la edad, o sea, independientemente de la edad, ya que se establecen precisamente estas categorías intermedias. Porque en nuestra experiencia, pues digamos, para gestionar esas competencias de modelación y resolución de problemas, el uso de GeoGebra y Excel, créame que ha gestionado mejor la competencia de matemáticas en los estudiantes con el uso de estas tecnologías. Gracias. Muchas gracias. Grupo 3. Vamos con el grupo número 1. Gracias, profe. Listo. Entonces, nosotras tenemos 4 preguntas, 3 de las cuales voy a responder yo y una va a responder mi compañera. Entonces, en la pregunta sobre los contextos, de pronto no me hice entender muy bien. Lo que queríamos decir es que en el documento de los EBC sí se habla de que dentro de la formación de la competencia matemática tiene que haber un enfoque en resolución de problemas en contexto. Sin embargo, eso no se define. O sea, más allá de esa enunciación, no se define y más allá de que en ciertos de los enunciados en cada par de grados a veces aparecen por ahí la resolución de problemas, pues eso no está definido. En cambio, en PISA, sí, pues como vimos todos, los contextos alrededor de los cuales se enmarcan las preguntas sí están bien definidos, personal, social, laboral y científico. Entonces, pues a eso nos referíamos. La segunda pregunta de cómo definiríamos nosotras competencia matemática, estábamos discutiendo y si tuviéramos que definirla hoy, nos acercaríamos más a la definición que da el marco PISA en términos de procesos y de capacidades matemáticas, de resolución de problemas, de pensamiento matemático que va encaminado hacia un análisis más profundo. Primero, pues porque tiene sentido para nosotras y segundo, pues porque en el documento de los CBC, como vimos, no está bien definida la competencia matemática. Entonces, suponemos que nos acercaríamos más a algo como lo que plantea PISA. Y la pregunta acerca de cómo afecta la diferencia de procesos matemáticos a la comprensión y aplicación del estudiante, pues justamente estábamos también discutiendo con mi compañera y cuando no hay una claridad en los procesos, cuando no hay una definición clara de lo que se espera o a qué se espera que llegue el estudiante en términos de competencia matemática, pues el docente no puede crear una ruta de, digamos, de aula, ¿sí? Entonces, eso afecta directamente a los estudiantes, pues porque no hay, digamos, no puede haber uniformidad en términos de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, esa diferencia, pues sí es problemática y por eso, digamos, dentro de nuestras sugerencias estaba la definición clara de procesos y de qué es competencia matemática. Entonces, pues esa pregunta nos parece súper pertinente además. Y para la del papel de docente, le doy la palabra a mi compañera. Bueno, para responder a la pregunta de cuál sería el papel del docente frente al documento de PISA y en cuanto a lo formativo, siento que el documento de PISA es tan específico y claro en lo que se debe realizar para adquirir unas competencias matemáticas que el docente contaría con
una ruta, o sea, contaría con los recursos para definir una ruta o un camino que se plantee llevar a un estudiante desde un nivel 1 hasta un nivel número 6 donde pueda analizar, ¿sí? Pero entonces encontramos también una dificultad en el contexto colombiano y es que muchos de los docentes no cuentan con, bueno, el acceso al documento es de todos, pero no todos contamos con saber y conocer y de pronto detallar muy bien el documento de PISA. Entonces tendría que de pronto el ministerio hacer una serie de capacitaciones para que todos los docentes comprendieran el documento y pudieran así pues llevar a cabo una ruta que lleve a eso, a fortalecer esas capacidades y esos procesos en los estudiantes. Entonces, continuamos con el grupo número 2. Gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta número 1, que hace el grupo 2, 1, perdón. Pues que bueno, que mencionan de que pues las edades del grado décimo oscilan entre los 16 y 17 años, que cómo se hace para evaluar, bueno, o en qué nivel de dificultad empírica están. Pues como grupo deducimos de que pues no estamos muy de acuerdo con esa edad, pues ya que entre 16 y 17 años están más que todos los estudiantes de grado 11. En grado décimo están más que todo entre 15 y 16, lo cual pues estaría bien con los contenidos y lo que aborda PISA. Además de que pues los contenidos que generalmente entran allí no son como tal de grado décimo, sino pues ya de pronto son más que todo de grado noveno. Entonces pues digamos que cumpliría ahí con todo. Y bueno, ahora le doy la palabra a mi compañero Esteban. Bueno, reiterando el saludo cordial para todos. ¿Me escuchan bien? ¿Cierto? Perfecto, perfecto. Con respecto a la pregunta hecha sobre el impacto potencial que puede tener el marco PISA en los estudiantes y también en los estándares básicos de competencia, yo creo que lo primero es identificar o mencionar que los dos documentos apuntan a finalidades diferentes. El uno es con respecto a los estándares básicos de competencia, un documento curricular colombiano que, pues, como todos nosotros ya sabemos, lo que intenta por el Estado es fijar expectativas de aprendizaje. Y el otro documento, el marco PISA, aunque tiene sus similitudes en cuanto a ciertos elementos de la estructura y el contenido, apunta hacia un estudio, a ver qué tanto saben aplicar los estudiantes las matemáticas en contextos y fenómenos reales, ¿no? Eso bajo procesos y otros criterios que bien aquí se han definido. ¿Para qué puede, qué impacto puede generar entonces el marco PISA o, en el estudiante? Pues entonces serviría para que inicialmente el estudiante sepa qué tanto sabe a los 15 años de matemática, ¿sí? Em, pero también con la condición de que pues PISA no es presentado por todos los países, sino que es una postulación, ¿no? Entonces, sí es una herramienta que puede servir como instrumento de medición, y que puede dar unos parámetros de mejora en los procesos de aula, en las prácticas de aula de las instituciones educativas, ya sea públicas o privadas de nuestro país. Bueno, para contestar dos preguntas que son las del grupo 3, Nicolás nos hace la pregunta de que tenemos una desconexión del proceso evaluativo con las capacidades matemáticas. Entonces, quizás pasamos muy rápido nuestro mapa conceptual. Cuando hablamos de la parte evaluativa mostramos todo el contexto. En lo que fue la definición y la organización los mostramos por aparte, pero la evaluación la tenemos como eje central de toda la actividad. Usamos conectores de condición y de bicondicionalidad. Los conectores de condición pues están mostrando digamos como un flujo, mientras que los de bicondicionalidad pues están mostrando un ir y venir entre los dos. Entonces, la definición de la competencia matemática la tenemos en esta parte izquierda. Aquí estamos mirando esa bicondicionalidad entre las capacidades y los propósitos. Esto nos lleva a una bicondicionalidad con la organización, es decir, todo esto se tiene que estar haciendo sí o sí.
y esto nos está llevando a unas capacidades matemáticas. Entonces, aquí hay una conexión entre la definición y la organización y las capacidades matemáticas. Entonces, ¿qué quisimos mostrar en estas tres líneas de la evaluación? Que sí se evalúan estas capacidades matemáticas, qué escala establece el marco PISA y a través de qué métodos le da opción a los países de ser evaluados. Eso con respecto a la pregunta de Nicolás. Y con respecto a la pregunta de Fitzgerald, que si estamos haciendo alguna propuesta para el caso colombiano, no. Nosotros queríamos como un aporte hacer una reflexión al histórico de Colombia en PISA, que pues digamos que tiene mucho que ver con lo que Erika ahorita contestaba en su intervención, dado que pues los docentes en Colombia, aun cuando presentan algunos colegios la prueba PISA, pues evidentemente no cuentan, y aquí estamos mirando el contexto colombiano, igual que contarían países como Finlandia o otros países orientales. Entonces sí, evidentemente lo presentamos como una reflexión. Esa reflexión la presidencia la hace ver un poco mejor en el caso de Bogotá, ¿sí? Que pues evidentemente está muy por encima del nivel colombiano. Muchas gracias. No sé, a mí me quedó la sensación, pero no estoy segura. Creo que Mónica preguntó cuál era el nivel de complejidad de la tarea que ustedes habían presentado, ¿sí? O sea, yo tengo aquí esto. Sí, sí, ¿no? Sí. Y el nivel, en el nivel en el que... Sí, por eso, es lo mismo. Pero, ¿lo dijeron? La edad sí, pero no el nivel. Bueno, pero igual ahorita en el conversatorio lo pueden tomar, ¿vale? Listo, entonces muchísimas gracias. Vamos a tomar el break y luego venimos a nuestra charla. Bueno, son las 9 y digamos, faltando 10. ¿De acuerdo? Respecto de lo que debería tener, digamos, un documento curricular con más detalles, qué les gustó del marco conceptual de PISA, qué les llamó la atención. Me gustaría que se centraran en eso. Y bueno, recordarles, porque esta mañana estuvimos hablando con Giovanni, me hacía caer en cuenta que la mayoría, o bueno, que por lo menos él, ¿no? Consideraba que los puntos los ganaba aquí en este espacio y no en la zona de preguntas. Entonces yo le aclaraba que los puntos se ganan es por, digamos, la complejidad de la pregunta. No acá estamos es aprendiendo como una comunidad de práctica, mirando este tipo de cosas. Si consideran también que la actividad les sirve para algo, les ha servido para algo o no, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere iniciar? Fitzgerald. Nicolás, Danilo y Mónica. Bueno, entonces les va a pasar el micrófono. Gracias. ¿Puedo aprovechar para comentar algo de las preguntas de ahorita? Sí, pues ya de manera Sí, ya informal, personal, sí. ¿no? Ya. Bueno, entonces, esta actividad yo siento que pues era un documento que no conocía, o sea, pues que no había abordado en detalle, simplemente en términos generales. Y
y siento que fue una actividad que me permitió pues reconocer que sí hay estructuras que permitan evaluar siguiendo algún propósito, ¿cierto? Porque yo siempre estaba como que no, es que no tengo los mecanismos para hacer evaluaciones, no sé qué es lo que debería, o sea, como reconociendo solo los lineamientos, los estándares y los DBA, siempre me había estado en esta postura de no tengo cómo. Entonces, leer este documento, desarrollar esta actividad, pues me permitió ser muy crítico frente a mi labor como evaluador, ¿cierto? Fue como, oiga, realmente sí tengo unas herramientas serias, digamos, estandarizadas, que me van a permitir hacer mejores evaluaciones. Y nuevamente fue como, oiga, qué bacano. Y la actividad me permitió sugerir y decir como qué bacano que los estándares están muy bien en términos generales, ¿cierto? Pero son poco específicos, ¿cierto? Entonces, qué bacano que esta parte de los estándares, el proceso de formulación y resolución de problemas, que es uno de los procesos, que se le diera importancia a este proceso utilizando el marco PISA, ¿cierto? Porque entendemos que el marco PISA se enfoca en esto, en formular y resolver problemas. Entonces, con mis compañeros fue como, bueno, sería muy bacano que tomáramos todas estas herramientas de PISA que tenemos para resolver problemas, sin dejar de lado y sin dejar de entender, como que también fue tal vez una conclusión a la que llegué o llegamos, que los estándares y lo mencionó también Esteban, los estándares y el marco PISA son dos documentos distintos, ¿cierto? También fue una conclusión a la que llegamos, los estándares pues son un documento general, mientras que el marco PISA ataca solamente la parte formativa, la dimensión formativa. Entonces, sí, fue una experiencia muy interesante. Y retomo lo que tú mencionabas ahorita de las preguntas. Como que a modo siento que doy muchas vueltas para hacer mis preguntas. Digamos, agradezco el comentario. Y lo vi justamente porque siento que el grupo no me entendió la pregunta que les hice. Porque no la respondieron, entonces fue como, bueno, intentaré hacer mejor mis preguntas. Pero ya, gracias. Listo, entonces voy yo. Un poco, siento que no quiero tanto repetir, igual voy a repetir un poco, pero lo que quiero resaltar de lo que acaba de decir Fitz y del trabajo que tuvimos en esta actividad es que me pareció muy bueno poder tener ejemplos específicos de cómo concretar propuestas. ¿Listo? Entonces, propongo que hablemos de contextos en lo personal, en lo social, eso. Mire, acá está el ejemplo, así se concretiza, así se ve esto en la práctica. Y siento que, pues, deberíamos, o sea, me parece buenísimo saber que esto ya está hecho y que se puede hacer para, pues, decirle a los estándares, oiga, empecemos a concretizar las propuestas, ¿no? No las dejemos solo en el aire de lo epistémico y lo bonito, sino traigámoslas al mundo real. Y pues ya, y me parece que también nunca había leído este documento, entonces es muy valioso para mí tener este marco de referencia. Y ya, y adopto eso. Buenísimo. Bueno, sí señora. Bueno, son dos aportes que me tienen, digamos que muy satisfecho con esta actividad. Desde un inicio de la maestría, el contenido PISA era uno de mis objetivos y yo le he dicho a mi grupo, quiero esa exposición. Y así lo organizamos. Para mí es muy importante el papel del docente, ¿sí? Quizás, no sé, me considero aquí una persona con, vamos, con un poquito más de años de trabajo y me fascina estar con gente tan joven, ¿sí? Porque uno de los problemas que tiene el docente es no permitir, ¿sí? Seguir formándose, ¿sí? Muchos docentes quizás llegan a un punto que dicen, si no es para crecimiento salarial, pues hay paro. Y en mi caso digo, no, o sea, es el crecimiento que podemos nosotros tener para aportar a la sociedad, ¿no? Entonces siempre uno ve que en Colombia se copian modelos, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿por qué no hacemos los propios? ¿Por qué no adaptar, no dejar de adaptar, sino construir más bien desde la base? A mí me encantó el aporte que alguna vez hizo Nicolás con respecto a lo de los semáforos. Pero PISA me aclara a mí que yo debo llevarle esos semáforos a esos
muchachos, es decir, tengo que contextualizarles, ¿sí? Mi grupo se compone de 3 colegios y hay un contraste rico. Esteban trabaja en un colegio de Quibdó con todas las necesidades que tiene el Chocó y él nos decía, porque le decíamos, "Pues, queremos ir a hacerte la visita", y dice, no, para acá no vengan porque ni siquiera hay por dónde transitar, pero pues está haciendo una maestría para obviamente contribuir en su institución. Y pues el otro extremo, digamos en este caso el Colegio Anglo, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cómo vamos a hacer? Y estamos, digamos, con esa gana de la actividad número 4, y cómo vamos a hacer para contrastar estas, ¿sí? Y me parece fundamental nuestro papel como docente. Esa es la primera y la segunda que ya conecté. Bueno, primero completamente de acuerdo con Danilo, lo que más me gusta de este, no solo de esta, sino de lo que he podido hacer desde la maestría, es que yo siento que eh, la formación que estoy recibiendo es muy inmediata. Desde lo que uno lee y discute con sus compañeros, casi que el lunes ya estoy haciendo algo con lo que estamos discutiendo hoy, ¿no? Y yo siempre estoy reflexionando como, ¿y esto cómo se conecta con las clases que yo le estoy dando a mis niños? Entonces yo el lunes llego y estoy pensando en, bueno, y por ejemplo me gustó mucho del documento de PISA que no lo conocía, que habla de investigaciones que dicen que cuando los niños o los estudiantes ven cómo las cosas se conectan con lo que ellos conocen, se animan mucho más y como que se animan a aprender más, ¿sí? Y yo siempre siento que ahí he fallado un poco porque yo tengo una posición un poco más romántica de aprender las matemáticas por lo que son, ¿no? Como un lenguaje, yo les digo, pero formen su mente y no sé qué, y obviamente niños de 14 años pues no me copian eso, es como mis, pero ¿de qué me hablas? Sí, o sea seria, señora, ¿sí? ¿De qué me... Y ellos lo que quieren ver es de pronto un poco más de inmediatez, cómo se conecta eso que yo les estoy enseñando, es que trigonometría y un montón de cosas con lo que ellos ven todos los días, pues así es el cerebro adolescente. Entonces eso me llevó de esta actividad primero y también reflexionaba sobre todo anoche después de revisar el documento final y cuando ya le dije a Erika, listo, ya está listo para subir tal, pensaba como este realmente es el sentido de pertenecer a una comunidad de países, ¿no? Compartirnos este tipo de buenas prácticas, compartirnos cómo pensamos que están bien hechas las cosas y cómo podemos de pronto tratar de ir todos hacia un lugar común y tratar de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, porque Colombia, yo me acuerdo cuando Colombia entró a la OCDE que yo le preguntaba a mi papá, pero ¿cuál es el punto? O sea, ¿cuál es el chiste? ¿Sí? ¿Por qué? Si es tanto esfuerzo y tanta cosa, él me decía, porque es una comunidad de colaboración de estados y eso pues es muy valioso. Y ahora me estoy dando cuenta que, claro, pues obviamente está el componente del examen y cómo nos va y tal, que nos va re mal, pero también está el componente de listo, pues esto es lo que nosotros proponemos, cómo desde nuestra particularidad y nuestro contexto podemos tratar de llegar hacia allá. Y eso pues me parece valioso y me parece valioso también que nosotros acá pues podemos desde lo pequeño que hacemos, cada uno en nuestro colegio, con nuestros estudiantes, con nuestras clases, pues tratar de ir un poco más hacia allá, ¿no? Y ya de pronto si tenemos la oportunidad de hacerlo más grande, pues cada vez más grande y como más general. Pero pues sí, me gustó mucho porque no conocía el documento y siento que está muy bien estructurado y que da pues luces muy bonitas de cómo puede ser enseñar matemáticas y hacia dónde vamos. Entonces, eso. Sí, señora. Bueno, pues a mí me gustó muchísimo la actividad. También era un documento que no conocía, no tenía ni idea que existía, la verdad. Entonces, pues es muy chévere ver cómo uno tiene más recursos para aplicar en el aula. Respecto a mis compañeros, pues yo siento que tengo muy poca experiencia en la docencia porque hasta ahora empiezo. Entonces, cada vez que están estos conversatorios o es que los escucho exponer, que escucho los casos de sus colegios, pues yo creo que soy como una esponjita que absorbo y siempre ando mirando como qué me pasa a mí y porque igual sin mi experiencia pues hay muchas cosas en el aula que yo no sé cómo resolver, ¿sí? O yo no sé cómo plantear, o yo no sé cómo llevar de pronto temáticas. Y entonces pues es muy chévere, muy rico escucharlos a todos desde su experiencia porque pues de todos me llevo un poquito lo que me llama la atención. Sigo yo, ¿cierto? Sí, sigue ese Ah, Esteban. bueno, muchas gracias. Miren, yo desde que estaba estudiando el pregrado en licenciatura en educación, en matemáticas, aquí en la Universidad Tecnológica del Chocó, yo tenía muchos inconvenientes con algunos profes
porque la gran pregunta mía siempre que me enseñaban diferentes materias era, profe, ¿y eso para qué sirve? Y esa es la cuestión que yo, en la que siempre he venido reflexionando. Enseñar matemáticas con propósito, ¿sí? Que el estudiante no sienta que son conocimientos que están quedando ahí en el aire y entonces que estamos enseñando a resolver sistemas de ecuaciones y entonces encontramos el valor de la X, ¿cierto? Y ya, no, mostrémosle a los estudiantes que son herramientas que sirven para resolver. Y eso me gustó mucho de PISA, porque yo tampoco conocía el documento. Porque PISA es concreto en cuanto a decirme, vea, estas son las herramientas para resolver estas y estas situaciones. ¿Sí? Es muy concreto en ese sentido. Y yo creo que eso es lo que necesitamos más allá, pues aunque no voy a decir que los documentos curriculares que tiene Colombia pues están mal, no están mal, sino que necesitamos ser un poco más concretos en ese sentido, de tal manera que el estudiante sienta como herramientas, ¿cierto? Como los temas, los diferentes temas que se enseñan en matemáticas se vean como herramientas, pero herramientas que sirvan para resolver, como instrumentos que sirvan para resolver situaciones. Y yo creo que pues aunque pues en la última de transparencia que nos mostraba Danilo, y todos también tenemos conocimiento que a Colombia le va muy mal en PISA, estoy de acuerdo con la afirmación que da Mónica, que pues también nos sirve, pues estamos re mal, pero esta es la ruta para mejorar. Y es con eso es lo que yo me quedo de esta actividad 1.3. Germán, ¿ya habló? Ah, ok. Pues a diferencia de Esteban, yo sí creo que pues que está mal redactado los estándares. Me refiero a que el público objetivo que debería ser el profesor promedio de matemáticas que debería ser central, debería ser el profesor. ¿Por qué? Porque, bueno, varios aspectos. Primero, por el mismo fin de la educación matemática. Bueno, yo traté de dar esa idea, pero no, mi grupo fin no ganó el otro argumento, mi grupo. Pero yo sí considero que debemos tomar una postura clara frente al fin de la educación matemática. Si el fin de la educación matemática es resolver problemas contextualizados, resolvamos problemas contextualizados. Y eso pasa, y eso pasa, nos dimos cuenta en la actividad anterior que ni siquiera la mayoría de los estándares, creo que ¿cuánto nos dio el porcentaje? Un 15, 10% están formulados para resolver problemas. Entonces, si el fin del PISA es que resolvamos problemas contextualizados, estamos en contravía a lo que quiere PISA. Y no es culpa ni del estudiante ni el maestro. Bueno, tampoco digo el documento, pero uno en la experiencia, las actividades que más les cuestan a los niños son las de resolver problemas. Uno como profesor, uno empieza, ay, no, vamos a hacer competencia de comunicar, de ejercicios, valga la redundancia, de ejercitar, de proponer, o de razonamiento, porque son los más fáciles, entre comillas, pero vaya, póngale a un niño una tarea de resolver problemas. Y eso que no están contextualizados, son problemas, yo manejo el libro Camino del Saber, porque clasifica cada ejercicio de acuerdo a la competencia matemática. Entonces, para mí, como docente, me ha servido, pero vaya, póngale la tarea, resolver, no, vamos a hacer, yo tengo en mi salón identificados por competencias por colores. Amarillo los de interpretar, azul los de comunicar, vaya, póngale los de rojo. Uy, profe, no me ponga esos ejercicios de rojo, ya se saben hasta los colores. No, profe, rojo no. Entonces, lo que yo he hecho entonces es en clase trabajar resolución de problemas, porque sí nos cuesta. Y eso que no son problemas contextualizados, son problemas de norma, que eso es muy general también. Entonces, ahí es cuando yo comprendo, claro, llega el niño a una prueba PISA que fuera que, además de que se resuelve problemas, está contextualizados cada tipo de problema. Entonces, como ajustes, sí considero la forma, se debe cambiar tanto la forma como la estructura del documento, que haya una coherencia entre la capacidad matemática y con lo que se pretende, con el proceso que se pretende gestionar, porque sí, usted lee el macroproceso y sí, dice resolución de problemas, pero
uno lee el documento, me refiero, estoy hablando del estándar, y no le permite al docente, por eso hablo la palabra mágica, docente promedio, uno lee, carajo, ¿cómo llego allá? ¿Cómo pretendo que mi estudiante tenga esa competencia? Entonces yo sí considero que se debe cambiar, pero eso empieza estableciendo un fin de educación matemática. Si nuestro fin es formar ciudadanos críticos, como lo decía el grupo 1 y 2, entonces hay que cambiar el fin y no dejarlo tan abierto, que esa era la discusión que tenían con Nico y Fitz, porque el estándar considera los 5 fines. Entonces es como el que estudia 3 carreras al final no hace nada. O sea, me refiero es que entonces, no se gradúa es porque, claro, por cuál camino cojo, porque sí es importante coger un rumbo. Esa es mi perspectiva. Respecto a los contenidos, hace falta, si bien está organizados por grados, fíjense que en ningún contenido habla ni en las herramientas matemáticas, ni el uso de calculadora, en ningún tipo de pensamiento dice, se permite el uso, o sea, sí lo menciona de manera, ¿cómo lo digo? Marginal, pero no específico como vuelve y juega, como me gustaría que el profesor promedio, que apenas está iniciando como yo, leyera. Y ya, esas son las conclusiones. Muchas gracias. Bueno, pues ya para finalizar, pues bueno, hay un dicho pues que siempre lo he aplicado mucho en mi vida y es como que las comparaciones son feas, pero hay que hacerlas. Y pues al trabajar con una actividad como esta, pues es inevitable no hacerlas. Pues ya en cuanto a un documento pues internacional muy bien estructurado, muy bien conceptualizado y pues compararlo con la parte de los estándares pues acá en Colombia. Siento que pues como muchas otras cosas nos llevan mucho años luz, por así decirlo. Sin embargo, pues hay cosas que se pueden cambiar y pues mejorar en la parte de la educación. Nos falta mucho, por ejemplo, por lo que comentaba Danilo, es muy bacano pues estar inmersos nosotros como compañeros acá porque hay colegios de todo tipo. Hay colegios, por ejemplo, como el San Jorge, el Anglo, como hay colegios, por ejemplo, como el de Esteban, en que son pues muy extremos y sin embargo, a pesar de eso, uno ve que todavía le falta mucho para poder lograr todo lo que propone el documento de PISA. Por ejemplo, como pues lo menciona Giovanni, pues en la parte de la tecnología. Digamos que, por ejemplo, en colegios ya de pronto con un poco más del músculo económico, pues digamos que lo aplican la tecnología, es verdad, pero por ejemplo a nivel de pruebas y eso, pues ya digamos que queda totalmente olvidado. Entonces, pues, no sé, deja como mucho en, para reflexionar en ese aspecto. En lo que a mí concierne, pues eso es la actividad de la que llevamos, pues yo sé que no llevamos muchas, pero me gustó mucho, me gustó bastante esta actividad, porque pues al igual que mis compañeros, yo tampoco conocía el documento, digamos que solamente lo que uno ve en las noticias y que es una prueba internacional y bla, 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 nada más. Entonces pues me permitió tener como una mirada muchísimo más abierta en cuanto pues a todo lo que nosotros hacemos como docentes de matemáticas. Me pone a reflexionar mucho, sinceramente, porque pues es un documento que primero pues es mucho más fácil de leer, al igual que como la profe lo dice, es muy concreto, se centra en lo que tiene que centrarse, evalúa lo que tiene que evaluar. Entonces, no, pues esa es mi intervención. Pregunta, ¿por qué son malas las comparaciones? No, lo que pasa es que como lo decía, es como un dicho, o sea, que las comparaciones son feas, pero hay que hacerlas. O sea, es un dicho como tal, es algo, como algo coloquial. Entonces digo, no, pues depende del punto de vista, porque algunos como que dicen, hey, no compare por X o Y motivo, porque ya sea que porque de pronto un punto de vista puede ser acertado como el otro no, entonces de pronto como que puede estar sujeto a que, ¿cómo decirlo? Como que se llenen sentimientos, por así decirlo, pero no, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo de que hay que hacerlas y pues a partir de eso uno concluye muchas cosas. Gracias. Muchas gracias por sus aportes. Bueno, pues estoy muy contenta porque creo que la actividad cumplió con el objetivo y
evidencio, digamos, pues por sus comentarios, que, digamos, este les amplía la mirada sobre lo que uno debe o no debe hacer en un aula de clase, ¿sí? Entonces, ya con esto, mi invitación es para que no dejen el marco conceptual de PISA al lado, ¿sí? Porque más adelante en otros módulos van a tener que diseñar tareas. Y generalmente los estudiantes olvidan el marco PISA, ¿sí? Y como ustedes lo han dicho, está supremamente bien organizado y estructurado y da detalles, da herramientas. Entonces, ojalá cuando estén en el módulo 3 al final y tengan que diseñar sus tareas o por lo menos ir y pensar en una tarea, ¿sí? Para el tema que ustedes han elegido, pues traten de diseñarla teniendo en cuenta estos parámetros que da PISA, ¿sí? Identificar, por ejemplo, qué tanta complejidad quieren tener, ¿sí? Porque seguramente van a utilizar problemas, entonces usted ya puede decir, bueno, yo la quiero del nivel 1, del nivel 3, del nivel 6. Ya ustedes diseñarán porque ustedes se convertirán en diseñadores de tareas, de hecho, ¿sí? Entonces yo les sugiero que no lo olviden, ¿sí? De hecho, para poder ustedes justificar sus tareas, podrían tener en cuenta lo que define PISA, ¿sí? Lo que define sobre qué es emplear, qué es interpretar, qué es valorar. Con base en eso, en esos significados que dan ellos, usted puede diseñar y puede justificar el porqué de su elección, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo primero que tengo que decir. Ahora, por otro lado, bueno, las primeras actividades sí se trataba de verificar lo que tenía o no el documento de los estándares. Sin embargo, no está aún, digo, en nuestro poder hacer los cambios. Los cambios los hacemos nosotros al interior del aula, ¿sí? O sea, cuando planificamos una sesión de clase, podríamos hacer el cambio. Es decir, tomamos lo que quiere el currículo nacional, ¿cierto? Las expectativas de aprendizaje que ellos consideran que están estipuladas en los estándares y acomodamos eso a lo que nosotros queremos enseñar, a los contenidos, y podemos, vuelvo y les digo, plantear tareas que incluyan eso, pero con los detalles que nos da PISA, ¿sí? Entonces, me alegra bastante escucharlos, que ya de hecho están reflexionando sobre su papel en el aula, cómo llevar a su clase estas herramientas que les está dando el marco PISA. Entonces, en el segundo módulo, que ya casi llegan, van a profundizar ustedes en el contenido y también van a aprender montones, por lo menos de un tema, que es el de ustedes, y del tema del grupo que comentan. O sea, van a aprender sobre 2. Pero eso les amplifica la visión para cualquier tema, ¿sí? Ya van a saber cómo es que lo deben abordar, ¿no? Y luego ya, cuando estructuren sus propias expectativas de aprendizaje, pues también se van enfocando y van decidiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren llevar al aula? ¿Qué es lo que quieren que sus estudiantes aprendan? ¿Sí? Entonces, como les digo, siempre para planificar una clase o una tarea, pues usted tiene que mirar los documentos de su institución, porque usted utiliza esa información
utiliza la información de los estándares, puede utilizar la de PISA y seguramente va a estructurar, o sea, tiene más herramientas sobre las cuales trabajar para llevar a la PISA. En los siguientes módulos, entonces, se van a focalizar en cada parte, digamos, de las dimensiones, ¿sí? Entonces, irá la dimensión conceptual, luego la cognitiva, luego la formativa, tendrán también, y bueno, por último, la evaluación, ¿sí? Entonces, todo esto que habla PISA seguramente lo van a aplicar ustedes. Van a tener muchísimos insumos para eso. Y por otro lado, también aprenderán, lo digo por experiencia propia y por todas las veces que he sido tutora, también aprenderán a ser críticos con su propia labor, ¿sí? No importa si la enseñanza, es decir, lo que uno como profesor planifica, está bien o mal. Lo que importa es poder identificar los aspectos que puede mejorar, ¿sí? Es decir, luego van a ver que en la evaluación no solo usted evalúa el aprendizaje, sino también la enseñanza. Es decir, usted cómo planificó. Puede que cuando implementen su unidad didáctica vean que los resultados no fueron lo que estaban esperando, pero sí lo pueden mejorar, ¿sí? No pasa nada. Y yo creo que, bueno, es humano, ¿no? Creer que pues uno tiene la fórmula, ¿no? Pero cuando uno definitivamente analiza las fortalezas, las debilidades, dice yo no hice esto, faltó esto, no pasa nada, estamos en continua transformación, ¿sí? Entonces, retomo las palabras de ustedes y es una bendición poder estar en digamos, en este programa que es de formación, ¿sí? Es de profundización, no de investigación, porque aquí pues nos enfocamos en el qué hacer, ¿sí? Vamos a detallar cada aspecto. Entonces, yo les dije el primer día, van a ser mejores profesores, seguro, seguro, seguro. Y lo maravilloso, que también lo dijeron ustedes, es que hay representantes de todas, digamos, de todos los contextos nacionales. Entonces, ellos van a disfrutar con lo que ustedes hacen. Y ustedes se están preparando, van a diseñar una unidad didáctica que estará disponible para otros profesores. Eso lo había dicho, ¿sí? Entonces, son ustedes los que van a diseñar. Ustedes tienen ya las herramientas, o bueno, las están adquiriendo poco a poco. Entonces, estoy completamente segura que van a producir una unidad didáctica fabulosa del tema pues que ustedes deseen. Entonces, bueno, eso era lo que tal vez quería decirles. A ver, sí, empezarán a implementarlo ya en la 1.4. Entonces, vamos a iniciar con ella. Vamos a ver. Entonces, Andrés, ¿tú podrías compartirme la actividad 1.4, por favor, como hace 8 días? ¿O quieres que la busque acá? No, por favor, ayúdame con eso. Dale, profe, ya te lo busco. Es que acá no tengo todavía la opción para conectar ningún disco extraíble. Entonces, ¿tú me lo compartes? Gracias. Bueno, la actividad 1.4 es también súper interesante, pero entonces ya empezamos a ubicarnos ya. Ay, sí, dime, Erika. Profe, es que a mí me queda todavía una duda antes de pasar a la 1.4 y es que pues nosotras en el documento hablábamos de competencia matemática.
pero una sugerencia de la tutora fue que no se hablaba de competencia matemática, sino que el término se había cambiado por alfabetización matemática. Sin embargo, pues yo dije, bueno, aceptamos la sugerencia de la tutora, pero como que yo quiero ver si, porque nos quedaban nuestras dudas, ¿no? Si los otros compañeros también adoptaban ese término, pero no fue así. Entonces, sigue en mí la duda de si es alfabetización matemática o competencia matemática. No es alfabetización matemática. De hecho, ya había visto la observación, ya la tengo ahí, porque seguramente en el documento final, si no la tienen, lo voy a hacer, ¿no? Efectivamente, es alfabetización matemática, pero no se sabe realmente por qué la traducción, o sea, el error es en la traducción. ¿Sí? Porque en el documento está en inglés, ¿sí? Pero cuando pasan, claro, alguien lo tradujo, hablan de competencia, pero no es alfabetización matemática, es cierto. ¿Bien? Vale. Bueno, vamos a esperar que Andrés nos comparta. Lo que les decía es que en la actividad 1.4 ya van a empezar ustedes a trabajar sobre lo que tienen en sus colegios, los temas que tienen, que han privilegiado para el año, para el curso, para el periodo, ¿cierto? Van a imaginarse en un año qué estarán ustedes viendo en este momento, cuál es el tema que están abordando en este momento, porque ese seguramente será el que van a abordar en un año, ¿no? Entonces van a tener que pensar en eso y también van a pensar en qué colegio van a implementar. Eso será una de las partes importantes de esta actividad. Entonces, bueno, vamos a empezar. El objetivo de esta actividad es que cada grupo concrete el tema de las matemáticas escolares sobre lo que va a trabajar a lo largo de este programa, ¿no? Sobre la unidad didáctica que va a diseñar, ¿no? Es el tema. Entonces, esta actividad consta de 3 partes. La primera es la selección y justificación de la institución en la que van a implementar la unidad didáctica. Aquí pues es importante que miren los contextos académicos, sociales, culturales, van a analizar esto. La segunda parte pues abordará la descripción de los contextos social, económico, académico de la institución y de los escolares en los que se va a implementar la unidad didáctica. Y C es la propuesta de 2 alternativas de temas sobre los que van a trabajar y justificar las propuestas. Acá es el comité académico de la maestría el que decide el tema. Ustedes toman 2 y ellos deciden. Por supuesto que tiene que ver con, digamos, las unidades didácticas que ya existen, ¿sí? Entonces ustedes abordan el tema, pero proponen, pero son ellos los que deciden en últimas el tema ya definitivo. Bueno, entonces vamos a hablar de la primera parte, entonces vamos a hablar de la institución. El grupo debe identificar la institución en la que van a implementar la unidad didáctica y debe presentar los argumentos que considere pertinentes para esta selección. Se debe describir la historia del plan de área de la institución. Entonces acá, bueno, aparte de describir cómo es el plan de área, si han hecho cambios, cada cuánto hacen cambios. Es importante, por ejemplo, hablar un poquito del PEI, ¿sí? Como de la concentración, si tiene algún énfasis. También, por ejemplo, los recursos que tiene la institución, ¿no? Los recursos físicos, es decir, usted tiene acceso a una sala de sistemas, los niños tienen acceso a computadores, no, sí,
porque claro, eso va a influir en lo que usted luego va a plantear, ¿no? Entonces es bueno que identifiquen esos aspectos por lo mismo, porque en el futuro ustedes van a regresar a esta actividad, a lo que dijeron acá, ¿sí? Entonces, por eso es bueno que justifiquen y detallen. Bueno, los contextos de implementación sería la segunda parte, entonces el grupo debe describir los contextos social, económico, institucional y académico de la institución y de los escolares en los que se va a implementar la unidad didáctica. Entonces, por ejemplo, algunas veces algunos colegios tienen énfasis también, ¿no? Digamos, para los niños que van a estudiar ingeniería, digamos. Entonces, ¿cómo son las matemáticas para los niños que van a estudiar ingeniería? ¿Cómo en otros colegios no tienen o tienen menos intensidad horaria, por ejemplo? ¿Sí? En unos pueden ser 4 horas, en otros pueden ser 3, ¿sí? Entonces, esos contextos influyen. ¿Cómo es el rendimiento académico de los niños en general, por ejemplo, ¿no? Hace parte de estos contextos. ¿Bien? ¿Les gustan las matemáticas? Podrían hablar inclusive de la parte afectiva, ¿no? Esa es la motivación. Pueden hablar también, pueden abordar en estos contextos. Bueno, y en el tercer punto, pues entonces ya en la propuesta de temas, el grupo debe proponer 2 temas para su unidad didáctica en el borrador. Entonces, la coordinación escogerá de estos 2 temas sobre el cual pues va a trabajar el grupo a lo largo de mayo, ¿no? Entonces, aquí en el borrador debe presentar una descripción breve del tema que atienda a las 4 dimensiones del currículo, es decir, que aborde la dimensión conceptual, cognitiva, formativa y social. Y debe describir la ubicación del tema dentro del plan de área de la institución en la que va a implementar la unidad didáctica. Entonces, si es el calendario A o el calendario B, entonces dirán, bueno, corresponde a tal periodo, ¿sí? O al final, en el periodo hay estos temas, pero nosotros nos centraremos en esto. Consideramos que para el siguiente año vamos a estar trabajando esto. Entonces, justifican la elección, digamos, en esos términos, ¿no? Bueno, también describir la ubicación del tema en el documento de los estándares. Entonces, ustedes pueden elegir algunos estándares que, digamos, aborden ese tema que ustedes consideran. Ahora, pueden existir varios, ¿no? Varios estándares que aborden o de diferente grado también podrían abordar eso. Siguiente hoja, por favor, Andrés. Bueno, también van a elegir algunos derechos básicos de aprendizaje a los que el trabajo del tema puede contribuir e indicar el grado en el que se ubican estos derechos básicos. O sea, tanto eligen estándares que aborden el tema y también derechos básicos. Bueno, también van a especificar la ubicación del tema en los contenidos que maneja el marco conceptual de PISA, ¿sí? Y también justificar por qué considera que la concreción que le ha dado al tema permite pensar en que la unidad didáctica que va a desarrollar ustedes no tomarán más de 4 sesiones de clase, ¿sí? O sea que debe ser un tema muy concreto, es un foco, ¿sí? No puedes decir, digamos, sí, funciones. Y es que inclusive la función lineal o la función cuadrática tiene muchísimas cosas, ¿sí? Entonces es centrarse en algo, ¿no? Por ejemplo, proporcionalidad, pero de proporcionalidad, o sea, igual, es regla de 3 simple o bien aterrizado. Inclusive a lo largo de los módulos seguramente ustedes van achicando, ¿no? ¿Sí? Haciendo más foco, ¿sí? Entonces, esto. Bueno,
vamos a hablar de los criterios, por favor, Andrés. Y recuerden que el tema definitivo lo elige el comité académico de la maestría. ¿Bien? Bueno. Todos esos puntos son para los dos temas. Para ambos temas hay que buscarlo en el punto de vista. Sí, pero ahorita vamos a ver que en los criterios hay digamos, partes más detalladas. Por ejemplo, van a tener que presentar, digamos, una tarea, ¿sí? Una posible tarea o también, por ejemplo, describir algunos errores que los niños presenten. Entonces, ya eso, esa parte que ya es muy específica del tema, solo lo van a hacer en el final. ¿Sí? Cuando ya les digan el grupo 3 le corresponde tal tema, entonces ya con eso ya se centran en los últimos criterios, ¿sí? Porque hay bastantes criterios. Entonces, ya les digo, los últimos solamente los desarrollan sobre el tema que el comité académico les haya, pues, determinado. Bien. Andrés, ¿puedes proyectar los criterios de logro, por favor? Los criterios de evaluación, perdón. Los criterios de logro. Los criterios de logro están en MAT 11, que tienen allá una actividad sobre eso, disculpa. También van a escribirlos, ¿no? Ustedes van a tener que trabajar con ellos. Bien, entonces, estos son los criterios. Entonces, bueno, la primera parte es que ya iniciamos con valorando la redacción y el formato, ¿bien? Listo. En cuanto a la selección de la institución y contextos, entonces el grupo presenta la institución en la que va a implementar la unidad didáctica, se describe la historia del plan de área de la institución, digamos en qué documento se ha basado eventos que han sido importantes para su desarrollo, origen y cambios de la plantilla, si existe. Se describen las principales características socioeconómicas y culturales de los estudiantes, se caracterizan académicamente los estudiantes, se describe el progreso de la institución en el área de matemáticas con base en el índice sintético de calidad. Sin embargo, en este punto, digamos en los últimos años ya no aparece, ¿sí? Pueden hablar hasta el último año que se generó, ¿sí? Porque seguramente ese análisis que hace el ICFES puede darles datos sobre lo que ustedes quieren profundizar. O sea, es una forma también de establecer el tema al cual ustedes quieren aportar, ¿sí? Eso lo van a ver más adelante, ¿sí? Bueno. Se describen cómo se tienen en cuenta estas condiciones en el diseño y el desarrollo del currículo dentro de la institución. Es decir, los resultados del examen del ICFES, ustedes los utilizan, o sea, su colegio los utiliza para planificar, para desarrollar y para establecer el plan de área, ¿sí o no? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno. También, pues, describir las principales características de la institución que afectan al currículo de matemáticas, ¿sí? Digamos, si hay algún proyecto en el que ustedes sí o sí todas las materias o matemáticas tienen que adoptar, ¿sí? Algo, por ejemplo, que tienen que hacer, que dentro de las actividades de matemáticas ustedes tienen que plantear, por ejemplo, algo de robótica. Yo estoy aquí ejemplificando e inventando, pero puede ser. Entonces, claro, si la institución le exige, pues usted tendrá que crear una tarea más adelante que tenga que ver con eso, ¿no? Entonces, es bueno especificar. ¿Bien?
Bueno, se presentan las características más destacadas del PI en la institución que influyen en el trabajo del área de matemáticas. Aquí puede ser, por ejemplo, en cuanto al sistema de evaluación, si les exige, si tienen, por ejemplo, evaluaciones estandarizadas en el colegio que valgan un porcentaje, ¿sí? Cuánto porcentaje tiene, por ejemplo, en las tareas o las actividades que ustedes plantean, porque más adelante, cuando usted establezca su sistema de evaluación para la unidad didáctica, pues tendrá que estar, digamos, en relación con lo que les exige la institución. Por eso es que ustedes empiezan a reflexionar en estos aspectos. Bueno, identificación del tema. Entonces aquí se identifican dos temas, ya lo había dicho. Se desarrollan los puntos 4.2 y 4.4 de los criterios de evaluación. Ahí es donde les digo, no van a profundizar. El comité académico, bueno, de la maestría escogerá, y en el documento final ustedes deben desarrollar 4.2, 4.4 y 4.5 de estos criterios de evaluación. Siguiente hoja, Andrés, por favor. Sí, es decir, presentas el borrador, ellos leen cuáles son los dos temas, se reúnen, analizan y dicen el tema que ustedes en el que se van a concentrar es este, y ya para el documento final ustedes solamente abordan ese tema y desarrollan estos criterios de evaluación desde la ubicación curricular del tema, o sea, a partir de ahora, 4.4, ¿sí? Ahí tienen que prestar énfasis o detalle. Entonces, aquí tienen que identificar el grado y el periodo, digamos, en el que el tema aparece en el plan de área de la institución, se establece la descripción que se hace del tema en el documento desde las 4 dimensiones del currículo, ¿sí? Es decir, si tiene criterios de logro, por ejemplo, en la dimensión social, ¿sí? Qué herramientas o qué sugerencias tiene, por ejemplo, en la dimensión formativa. Bueno, ahí ustedes describen. Se establece en qué grado se ubican los estándares. Bueno, los elige, ya lo había dicho. Otros estándares que puedan estar en otros grados y que también se relacionen. Se determina en qué tipos de pensamiento se ubica el tema. Se sugiere a qué procesos generales se puede contribuir con el trabajo del tema. Se identifican las categorías de contenido del marco conceptual de PISA y en las que se ubica el tema. También se proponen contextos en los que se pueden ubicar problemas que impliquen el tema. Se sugieren tipos de problemas que se pueden abordar, inclusive más adelante van a ver que si hay una pregunta liberada de PISA, pues ustedes pueden documentar, decir si me existe esta. Bueno, tipos de problemas, y se establecen las capacidades matemáticas fundamentales que trata PISA y ustedes consideran que se puede abordar con el tema. Descripción del tema, entonces aquí es el 4.5, se establece el nivel educativo en el que van a trabajar, se identifican otros temas con los que esté relacionado ese tema en particular. ¿Con nivel educativo a qué se refiere? Sí, o sea, en qué grado, y eso es, ¿no? Ahora, cuando hablen del estándar, entonces ustedes dicen está para los grupos de cursos de grados, eso lo tienen que decir. Bueno, se establecen los conceptos y procedimientos que forman parte del tema, y se establecen pues relaciones, se describe de qué manera se puede representar el tema, se identifican tipos de fenómenos a los que el tema sirve de modelo, se relacionan los conocimientos previos que se necesitan para abordar el tema, se proponen objetivos de aprendizaje que se puedan formular para el tema, se enumeran algunos errores, ¿sí?, que se presentan, y
creo que eso es todo, ¿verdad? No más. Es un poco extensa, entonces el reto sigue. ¿Se dan cuenta? Yo les dije, o sea, las 2000 tienen que ser concretos. Sí, sí, sigue lo mismo, sigue lo mismo. Y de hecho, bueno, esto va a seguir, ¿no? O sea, todas las actividades tienen bastante contenido, pero pues tienen que aprender a hacer. Sí. Bueno, entonces es eso. Si tienen preguntas, entonces ahorita quedan para que trabajen en grupos. Si tienen preguntas, por favor me llaman, me avisan y con mucho gusto estoy pendiente. Y ahorita viene Andrés también, que creo que debe decirles algunas cosas. Bueno, entonces Andrés, me haces un favor y puedes organizar las salas. Gracias.